caliche es mira, algo bien interesante que es que en las definiciones que yo estuve buscando, nunca me dijeron que era de roca caliza. Nunca. Es brote de agua entre piedras. Yo lo puedo relacionar, los caliches que yo conozco están en la roca caliza en el mogote, pero nunca la acepción limitaba a que fuera roca caliza. Así que para mí, un brote de agua entre piedras de alta montaña podría ser llamarse caliche. Ojo, yo no he estudiado el término a profundidad. Puede que alguien haya estudiado el término a profundidad y diga, no, esto necesariamente por la sección geológica. Pero mira, yo no lo conseguí. Así que tengo que decirte que para mí, cualquier brote de agua que salga entre piedras de la alta montaña puede ser un caliche, para mí. Y en Ciales, wow, nosotros nos metemos por cuanto camino hay por Ciales. Las personas tienen decenas de tubos colocados en las montañas, al frente de su casa. Y lo que quieren hacerlo más fancy, le hacen abajo una pileta en cemento. Y la parte, un poco, aquí es clave que el agua esté en movimiento, porque Miguel nos dice, yo conozco otros, pero el agua está estable. Él usa esta palabra, él dice, el agua está estable. Entonces, él no es tonto, él dice, si está estable, yo no me la bebo. Pues porque ahí puede ir a morirse un animal, puede orinar, o sea, está la leptospirosis, o sea, esta gente de tonto, nada, o sea, son brillantes, desde lo que hicieron con la piedra hasta la manera en que interactúan con él. Entonces, lo que se persigue es que esté en movimiento, idealmente para consumo. Pero en la que ellos tienen la piscina de esa agua. Sí. El envase que ellos hicieron y no se sabe de ahí. Ellos dejaron una pequeña ranura que por ahí, poquito a poquito, sale el agua. Sí. Está en movimiento todo el tiempo. Y es interesante porque si tienen la oportunidad de escuchar el episodio, para mí caliche sigue siendo un hidrónimo porque él le dice los pozos en general. Esos son los pozos, este es el caliche. Este es el caliche con nombre propio, este es mi caliche. Si él quizás utilizara los demás, quién sabe si le pondría el caliche, pero son los pozos y este es el caliche. Y aunque tú ves, se puede escuchar la palabra como él dice este pozo, el caliche, pero siempre tiene el caliche. Los demás todavía no hay esa relación porque él no ha estado a perpetuidad utilizando. Sí, ciertamente. Muchas veces, de hecho mencioné, por ejemplo, estos que venían a sondear, muchas veces utilizaban el conocimiento local para identificarnos qué recursos estaban, en dónde estaban. Lo mismo, por ejemplo, también cuando más adelante se establece, por ejemplo, las estaciones experimentales, también recogían conocimiento local, de alguna manera traducían para su beneficio propio. Toda la silvicultura tropical, por ejemplo, que se hizo en Puerto Rico, fue conocimiento que se exportó después a Estados Unidos para el manejo de bosque en otros territorios y en Puerto Rico también. Así que mucho de ese conocimiento pues, también es colonizado en ese sentido. Y entonces inclusive, sobre todo ya en nuestros días, mucho de ese conocimiento también es comercializado, utilizado para producir algunos otros bienes. Piensen, por ejemplo, en los fármacos, las plantas medicinales y en todo eso que se convierten, ¿no?, en productos sin a veces ni siquiera reconocer la contribución del conocimiento local que se recogió. Muchas veces se pierde. En nuestro caso, yo creo un poco que la memoria está muy relacionada a estos espacios, porque yo no sé qué vino primero, pero desde el punto de vista, los manantiales y los pozos, al igual que las cuevas, pueden estar en espacios que están olvidados o que están en proceso de terminar de olvidarse por el desplazamiento hacia las zonas urbanas. Pero cuando uno mira planos topográficos, que esto lo hace Tamara, casi siempre en dirección a un manantial o casi siempre en dirección a una cueva hay un trillo antiguo.
O sea, y yo creo que es que ha habido o sea, es el resguardo de la memoria, o sea, es el ir, es el volver. Y cuando uno habla con Miguel, con Tony, que es 8 años mayor que él te dice con mucha emoción, él te dice, mira, es que allá adentro había más de 100 casas, más de 100 familias, y hoy no queda ninguna. Entonces, de todos esos espacios, pues ellos quieren insistir ir ahí. Entonces, yo creo que la memoria ha estado muy presente en este tipo de interacciones, que nos hemos modernizado, pero para algunas personas están. Y este tipo de elementos quedan como huella, o sea, es una huella indudable, antropogénica del espacio. Y sí, yo creo que tiene el hecho de que ha sobrevivido en el contexto donde está, pero yo creo que la memoria está directamente vinculada. Y algo también bien interesante que no lo comentamos, pero ese caliche tiene al lado una cueva y un abrigo rocoso, justo al lado, y ambos tienen arte rupestre. O sea, no puede sorprender jamás en la vida que ese caliche esté ahí y que haya una cueva al lado. Eso ha estado, desde que llegaron las primeras personas prehispánicas, eso ha tenido un uso yo pienso que en alguna manera del tiempo, quizás 2 años no, pero las cosas se tienen que ver quizás más de lejos, en eras. Así que yo podría decir que desde que llegaron esas primeras personas ahí, no se ha parado de utilizar. Y Miguel lo limpia para que cualquiera de ustedes pueda ir. Claro, tiene una diferencia con el caliche de Ciales, es que este caliche está bajo un portón, que eso limita mucho a quien va a ir. Él te dice, aquí todo el mundo puede venir, y todo el mundo puede ir porque tú pides la llave, y hasta ahora yo no conozco a quien se la han negado, pero sí hay una llave, tenemos que decir eso. El otro caliche no tiene la llave. Pero es cierto, hay una llave, pero la llave no es de ellos. O sea, ellos son custodios de la llave, pero la llave es parte de los terrenos del fideicomiso y las estructuras de conservación y del manejo de los suelos. Entonces, pues hay un portón que está orientado ahí, pero perfectamente ellos te permiten el acceso total. Sí, de hecho, quería añadir que él menciona el asunto de la memoria, y la memoria es siempre selectiva en el sentido de que también produce olvidos, y muchas veces la imposición, por ejemplo, del colonialismo implica que olvidemos ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchaba a la compañera hablar, decía, el concepto caliche no era algo que conociera, ¿no? Y muchas veces ese conocimiento, por ejemplo, de los árboles que se mencionan, a lo mejor sabemos lo que es el guava, pero a lo mejor no sabemos qué es otro árbol, porque estamos enajenados de la naturaleza, ¿no? Se nos separa de ella, y muchas veces de ahí el conocimiento entonces se pierde. Por ejemplo, la diferencia que hace él entre lo que dijiste, ¿no? El agua emposada, el agua que está fluyendo, es importante. Sí, desde lo común, porque no lo practicamos tanto, ¿no? Aquí por lo menos en este espacio urbano, ¿no? Sí, no, y ciertamente, muy buena pregunta. De hecho, no lo discuto mucho, pero la producción de la naturaleza precede la producción del espacio, y el espacio urbano es un espacio, por definición, producido, que es de muchas formas estratégico porque regula lo que hacemos, ¿no? Dónde podemos estar, dónde no podemos estar, a dónde podemos ir, dónde no podemos ir. Y en ese sentido, pues obviamente producido en el contexto del capital, pues allí predomina lo privado sobre
sobre otra forma, sobre lo comunal o el derecho a lo común. Así que a mis estudiantes les digo, ¿no? Probablemente allá en Ciales, donde estos señores muchos se conocen y se comparten el agua, se comparten los alimentos, los frutos que recogen. Muchas veces nosotros en los contextos urbanos ni siquiera conocemos al vecino. Así que, nuevamente, esa imaginación que mencionaba ahorita también está en esos espacios. Ya aquí requeriría, puesto que no tenemos necesariamente caliche ni cuerpos de agua comunes, aunque en algunos sitios podría haberlo, pues sería producirlo, pero producido alternativamente. Noten que yo hablaba de que la producción capitalista del agua es una producción donde la manera en que nos relacionamos con el agua es mediada por su valor de cambio, por el consumo. En el caso del caliche, ¿no? Es agua producida porque modifican el lugar, modifican la relación, ponen el tubo, pero no es mediada por el consumo. No hay que pagar para... Él dice eso es de todos, es ahí la diferencia, ¿no? Que habría que entonces producir quizá como los huertos caseros, por ejemplo, que muchas veces son huertos comunitarios, que todos entran y comparten todo lo demás. Habría que quizás pensar en algo similar a eso, donde tengamos acceso al agua, maneras de recoger el agua de lluvia, por ejemplo, que lamentablemente no se practica tanto aquí como debería, sobre todo en lugares donde llueve mucho. Yo vengo de Cabo Rojo y trabajo en Mayagüez, donde llueve constantemente, y es sorprendente cuando tú miras o piensas en esos términos, todo el agua que se pierde y corre, que quizás podría recogerse. Eso es lo que se me ocurre, quizás no sé si los compañeros tengan otra... Yo solo comentaría que yo creo que con los contextos urbanos, nosotros como personas de este milenio que recién inicia, tenemos un contexto urbano heredado, esencialmente. Y cuando digo heredado es que está muy, muy transformado, es un paisaje que se urbanizó pues, para hacer lo que poco más o menos vemos hoy, pero a manera de ejemplo, la fundación la fundación de San Juan en la isleta venía precisamente huyendo de un contexto de agua que era donde se habían asentado primero en Caparra, que era muy húmedo al parecer, que era asediado por ríos, y determinaron mover la ciudad. Pero moverla a la isleta era un lugar más expuesto, más fresco, pero además uno de los primeros viajes que ellos hicieron para poder determinar dónde iban a mover la ciudad era ver si había agua. Entonces en la isleta de San Juan habían espacios de agua que podrían ser perfectamente caliches porque es un contexto cárcico, pero hoy uno va y se va a parar con toda prioridad frente al sitio, si tuviéramos un mapa que lo hubiesen puesto exacto, y no lo vamos a encontrar, podría estar por debajo. En nuestras zonas urbanas las aguas están escondidas. Detrás del Coliseo se hunde una quebrada que yo la veo porque paso en bici, pero de lo contrario no percibimos el paisaje. Al lado está Cantera, un topónimo para referirse con alta probabilidad a un mogote que arrollaron, y hoy heredamos ese espacio como bueno, pero ahí había. Entonces es que lo que hemos heredado, yo creo que yo coincido contigo, tenemos que buscar el caliche entre el plástico, tenemos que sacar el caliche de lo que nos queda. Sí, porque el agua sigue estando ahí. El agua está ahí. El agua no se va De acuerdo, total. Exacto. Tal cual. Sí, y la modernización y el desarrollo. Aquí está la doctora Linda Jiménez, que de hecho escribió sobre la eliminación de la laguna de Guánica, dándole paso a los proyectos de modernización y el desarrollo urbano en esa área, y el paisaje, ¿no? Si no es que nos dicen que aquí estuvo la laguna, probablemente no sepamos, excepto aquellos que viven ahí, que ya tuve la oportunidad de entrevistar a algunos, pero ciertamente, ¿no? Mucho de eso se pierde. Mucha del agua en Puerto Rico viene de acuíferos. Pero acabo de recordar, él hablando que una de las definiciones de caliche era ojo de agua, y está por ejemplo el parterre con Guadilla se construyó alrededor de eso ahí, abandonado hoy día. Yo hace tiempo que no voy por ahí, pero yo creo que eso lo dejaron perder, que hoy podría ser inclusive un espacio donde, a menos que esté terriblemente contaminado, que es muy probable, pero a lo mejor podría ser un espacio, ¿no?, donde todos podrían quizás, al menos ahí, compartir las aguas.
Sí, y realmente uno sale del área metropolitana de San Juan y es tan común ver brotes de agua libres. Por ejemplo, en Lares, cuando ocurrió el huracán, justo de los mogotes, los últimos mogotes que como tú estás bajando por la cuesta de Pileta en Lares, que es un lugar, como le llamamos, el gobierno federal, como en Lares no tenía agua, ellos fueron a hacerle pruebas al agua de la montaña para decirle a las personas, vengan aquí a buscar agua, porque no había agua de acueducto. O sea que es que hay muchos lugares en Puerto Rico donde hay brotes de agua que la gente va. Si uno va a la carretera de Manatí a Ciales, literalmente las personas se paran a buscar agua de tubos que salen. O sea que es que en San Juan quizás la dinámica es otra versus otros lugares donde tú puedes pararte en la orilla de la carretera y llevarte todo el agua que tú quieras. Así que yo creo que tiene que ver tanto el contexto en el que estás. De acuerdo, pero no quiere decir que aquí no había agua, es que simplemente transformamos La el transformamos paisaje y la- como y digo, la ella, ocultamos. nos quedó debajo, pero Y el sobre todo, agua la está. ocultamos, la escondimos porque la tenemos que canalizar, como comentaba aquí el profesor, de otras maneras. Y hoy la tenemos que comprar. Exacto. Porque había una pregunta por ahí. Va a ser la última haciendo ser tan drástica, pero es que tenemos que escuchar a usted. No, Sí, súper sí. rápido igual. Solo quiero preguntar si, aparte del montón de trabajo que están haciendo, que se lo agradezco mucho, si saben de algún registro, entonces, por ejemplo, de dónde más pueden haber puertos de agua o calizos donde sí se pueda recolectar agua. Y Sí. cómo esa información se accesibiliza quizás para poder compartir. Mira, el USGS, el United States Geological Survey, esa gente sabe dónde está toda el agua en Puerto Rico, como decía aquí el compañero, cuando tú tienes una colonia, tú tienes que saber qué tiene la colonia. Cuando tú adquieres en Puerto Rico o la que sea, tú tienes que enviar tu gente. Esas personas hicieron un gran trabajo. Hay decenas, gran trabajo buscando los recursos de este nuevo pedazo de tierra que tú tienes. Así que, mira, el USGS tiene decenas de información. Yo sé que ahí tú puedes conseguirlo. United States Geological Survey. No sé si te digo por decirte un lugar de acceso público que es del gobierno de Estados Unidos. Y quiero comentar algo. Hoy un compañero espeleólogo que él decía, mira, en Puerto Rico tú puedes hacer investigaciones independientes desde tu casa versus otros lugares en Latinoamérica, porque USGS se encargó de tener un montón de información y publicarlas. Hay cientos de papers que están disponibles en internet. Y dice, mira, versus otros lugares, por las razones que sean, pues no han tenido la capacidad económica para ir a inventariar sus islas o sus países. Y en Puerto Rico ha pasado eso, que debido al colonialismo y como el colonizador tiene que saber lo que tiene, pues ellos no tan solo lo tuvieron en un momento, pues esas cosas se abren y está disponible. Y por ejemplo, esto que está aquí es producto de eso. Y este libro está escrito por gente de Puerto Rico, toda. Personas muy, muy capacitadas que dieron su tiempo para eso. Así que te tengo que decir que puedes comenzar por ahí, para buscar información, porque ellos son los que se dedicaron a eso. Y se dedican a eso, literalmente. Y voy a hacer una promoción para el podcast. Tenemos un episodio con Ramón Carrasquillo, que ese señor se dedicó literalmente a marcar con puntos de GPS manantiales en Puerto Rico. Su trabajo fue por varias décadas ir a marcar manantiales. Eso fue lo que lo logró a él acceder a los grupos espeleológicos, porque los grupos espeleológicos, pues para investigar las cuevas y todo eso, ay, vente para acá que tú tienes que saber mucho de manantiales. Una persona muy seria, agrimensor. Así que sí, eso está muy documentado. Y te digo, el señor lo hacía en los años 70. Antes de él lo hicieron otros gringos. Así que después ellos tenían esos trabajos muy perfectamente diseñados. Ellos sabían dónde estaban los manantiales, pero tenían que reconfirmar con nueva tecnología. Así que sí. Recuerdo un texto de Frederick A. Over, uno de los primeros estadounidenses que escribió sobre Puerto Rico. Y el libro era un libro promocional para atraer la inversión a Puerto Rico. Y entonces él decía que literalmente tú tirabas una semilla y crecía en Puerto Rico. En Puerto Rico se producía todo, por la fertilidad del suelo. Y una de las cosas que notó rápidamente es que Puerto Rico está bien irrigado. Aquí hay muchos cuerpos de agua en comparación, por ejemplo, con las otras islas del Caribe. Así que, pues, imagínate, rápido se fue y comenzó ese proceso de identificación de todos los cuerpos de agua. Bueno, si quieren podemos continuar la conversación aquí. Tenemos bebida, escolaris y bueno, daros las gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.